Bueno, entonces, el tema adventista es el pueblo adventista, perdón, el tema de este estudio es el pueblo adventista de la profecía, y vamos a hacerlo entre todos. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la primera referencia que hay en la Biblia acerca del pueblo adventista? La primera. O si no, cualquier referencia que haya en la Biblia respecto al pueblo adventista. No sé si será exactamente la adventista, pero cuando lo de la mujer que iba a pisarle la cabeza, como que iba a vencer a la iglesia que iba a vencer, iba a ser la última de todas, entonces capaz que o no. Génesis 3.15, vamos a Génesis 3.15. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué le dijo a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, esta es una profecía que claramente habla del pueblo de Dios. Ahora, y que en Apocalipsis aparece como la mujer vestida de sol. Lo vamos a poner en rojo para mostrar que son las palabras de la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la profecía? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, ¿cuál es esta mujer? La mujer que tendría hijos. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, la simiente de la mujer tiene que herir en la cabeza al dragón. Y el dragón también heriría a la simiente, pero en el calcañar. Entonces, ¿podemos decir que acá se habla del pueblo adventista? ¿La mujer es la iglesia adventista? No, o sea, no es la iglesia adventista, es su iglesia en todos los tiempos, es su iglesia, la iglesia adventista es en otra etapa. Fíjense que esta mujer, la mujer no es la iglesia adventista. Y no es la iglesia en todos los tiempos. Es una mujer especial, la que da a luz a los hijos de Dios. Entonces, fíjense, solo esta profecía se aplicó primero. Esta mujer es la mujer vestida de sol, como aparece en el Apocalipsis. Entonces, vamos al Apocalipsis, porque es la referencia. Vamos al Apocalipsis, porque esta mujer es la que aparece en el Apocalipsis. Entonces, Es la mujer que nace después de la venida de Jesús. Ajá, vamos a ver. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cuál es? Porque la iglesia primitiva. En parte era la iglesia primitiva. Como estaba embarazada. Pero vamos a ponerla. Porque hay que partir de quién es el que nace. ¿Es Jesús el que nace o son los hijos? Y acá está hablando de una mujer, fíjense. ¿Es la misma mujer? ¿La de arriba y esta es la misma? Ojo, esto lo vamos a poner para que quede más o menos iguales. ¿Es la misma mujer o es otra? Acá aparece una mujer vestida de sol. ¿Esta mujer es la misma que la Génesis 3.15? ¿Quién se anima a decir algo?
Importa que se equivoquen. No. ¿Qué de común tienen estas dos mujeres? Que tiene hijos. Ahora, si clama porque tiene dolor de parto, todo es que porque está por tener hijos. Está por alumbrar hijos, ¿no? Dar a luz hijos. Y estando en cita, clamaba con dolores de parto. O sea que va a dar a luz hijos. Y los hijos de esta mujer son la simiente de esta mujer. Ahora, ¿es la misma mujer o es otra? ¿Qué les parece? La misma mujer, la de Génesis 3 y la iglesia primitiva. Génesis 3 y la iglesia primitiva. Quien hiere la cabeza de la serpiente es la simiente entonces y no la mujer. Es la Bueno. simiente. La simiente es la que hiere a la cabeza de la serpiente, ¿no? Porque los que vencen al dragón, ¿quiénes son? Los hijos de la mujer. Entonces, vamos a ver, vamos a Apocalipsis, ya que estamos acá en Apocalipsis 12. Y esta mujer, fíjense, ¿no? Por el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, y lo primero que hizo ella es dar a luz un hijo varón. ¿Y ese quién es? Es Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Acá lo vamos a poner rojito también. Bueno, entonces, apareció en el cielo la gracia de la mujer vestida de sol, ¿eh? Y ella dio a luz un hijo varón. Entonces, ¿y este hijo varón es parte de la siguiente de la mujer? Y sí, porque es hijo de la mujer, ¿no? Como Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿quién es esta mujer? Es la que da a luz a Jesús en primer lugar. Y después a los hermanos de Jesús. Porque, como dice la profecía, Jesús vería el linaje. Entonces, la promesa de Dios es que habría una mujer. Y es una profecía, por eso es simbólico. ¿Y esa mujer cuál es? La verdadera iglesia. ¿Eh? Ahora, pero esa mujer está vestida de sol. ¿Qué quiere decir eso? Que refleja el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y tiene sobre su cabeza, tiene una corona. ¿Y la corona qué significa? Que es vencedora, ¿no? Porque a los que vencen se la corona. Entonces este es un símbolo de ¿quién? De la iglesia triunfante. Porque los hijos de esta mujer son los vencedores, los que vencen al dragón y a su simiente. Y justamente los sellados del pueblo de Dios, los vencedores, son, como dijo Jesús en sus profecías, los que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Esta es la iglesia triunfante. Ahora, siempre que esta mujer da a luz, lo hace en medio de la angustia. Porque siempre que está por dar a luz hay angustia. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, porque todos los que traten de vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, porque esos hijos de Dios son los que tienen que vencer al dragón. El dragón lo sabe, entonces ¿qué hace? Trata de impedir que nazcan, o si no, después los persigue. Y en el tiempo en que Dios no había retenido los vientos, los asesinaba. Entonces esta mujer profética es la que aparece en Apocalipsis 12, que es la mujer vestida de sol, que refleja el carácter de Dios, el carácter de Cristo, y que sobre su cabeza tiene una corona de 2 estrellas. ¿Por qué 2 estrellas? Porque es la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén.
porque es el pueblo de Dios, el pueblo triunfante de Dios. Y esta es la simiente de la mujer, sus hijos son la simiente de la mujer, la que herirá al dragón en la cabeza. Y él puede matar a los hijos de Dios, pero no los puede vencer. Pero los hijos de Dios sí lo van a vencer. Y ella le dio a luz en primer lugar a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por eso sabemos que es Jesús. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Jesús. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Jesús. O sea que está hablando de Jesús. El primogénito entre muchos hermanos que tendría esta mujer. Entonces, ¿qué? Por supuesto, sí. Entonces, fíjense, acá tenemos algunas de las profecías que hablan de quién. De la mujer y de su simiente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pueblo adventista? ¿Qué pasa con el pueblo adventista? Es que el pueblo adventista, cuando despierte, van a ser los primeros vencedores. Ajá. O sea, cuando el pueblo adventista despierte, va a despertarse, va a escuchar y conocer cuál es la verdad. Y ahí van a empezar de nuevo dolores de parto. Porque algunos hijos de Dios van a empezar a recorrer, como Dios les mostró a Juan, el camino angosto. ¿Pero son vencedores? No. ¿Hasta qué? Hasta que lleguen a la cima del monte Sión. Entonces, esta mujer es la iglesia triunfante, que dejó de dar a luz cuando el hombre pecado echó por tierra la verdad. Echó por tierra el lugar santuario de Dios, que eran los miembros de la iglesia primitiva, y echó por tierra la verdad. Y esta mujer no pudo dar más a luz porque se había perdido el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cuál es la misión del pueblo adventista? Tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que esta mujer vuelva a dar a luz. Porque si no puede dar a luz, no puede haber un pueblo sellado. Entonces, esta mujer no es la iglesia adventista. No representa a la iglesia adventista. Pero sí, su simiente representa a quiénes. Porque va a volver a dar a luz. Y los primeros que va a dar a luz, ¿quiénes son? Los 144.000. Ajá. Esta dejó de dar a luz. Al final de los 1260 años en que Dios la sostuvo en el desierto. Entonces, como anuncia la profecía, Dios la sostuvo 1260 años en el desierto. Y volvería a dar a luz en la última generación. ¿Cómo lo haría? En la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque siempre que la mujer va a dar a luz, el dragón se pone delante de ella para impedir que eso suceda. Entonces, la Biblia nos anuncia cómo el dragón haría esa guerra. Tráeme por favor esa puerta. Entonces, vamos a Apocalipsis. Entonces, ya dijimos, bueno, ustedes dijeron que los 144.000 serían los primeros, que van a llegar a estar con Jesús en la cima del monte Sión y van a tener el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer habría vuelto a dar a luz. Y el Cordero está en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir esto? Son hijos de Dios.
son parte de la simiente de la mujer. Entonces, cuando dejó de dar a luz esta mujer, se apagó la luz del mundo. Jesús decía que ustedes son la luz del mundo. Pero después volvería a existir un pueblo que pudiera iluminar la tierra con la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde aparece aquí el pueblo adventista? Nosotros decimos son los 144.000. ¿Y cómo sabemos que son adventistas estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero eso ocurre con el ángel de la Odisea, ¿no? Los que despiertan. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos afirmar que este es el pueblo adventista? Además que está en la Apocalipsis. Por el libro está abierto. ¿Cómo lo podemos saber? Yo les pregunto, ustedes me tienen que contestar, yo no voy a contestar acá. Se equivoca. Sí, la idea es justamente entre todos. Porque son los que salieron de la Odisea. A ver, una de las formas de entenderlo es ver el cumplimiento de las 7 iglesias. Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entender justamente qué es lo que pasó en toda la historia de la iglesia cristiana, por supuesto, nos va a indicar cuál es la iglesia remanente, ¿no? Pero ¿estos qué son? No son parte de la iglesia remanente, son parte de la iglesia triunfante. Entonces, ¿quién habló de esto? A ver, por eso, ya que estamos acá, ¿quién habló de este evento, de esto también? Los 144.000 son de la iglesia triunfante, como toda la mujer. En Génesis 3:15 se refiere a la iglesia triunfante. Sí, es la iglesia triunfante. Entonces, pero no hubo vencedores, digamos, a ver, hubo vencedores por la fe. Hay muchos cristianos que fueron vencedores por la fe, pero no llegaron a reflejar la gloria de Dios, porque no conocían la verdad, porque el hombre de pecado echó por tierra la verdad. Entonces, cuando fuera recuperado el conocimiento de la verdad, entonces la mujer volvería a dar a luz. Entonces, esto es lo que Jesús anunció, por ejemplo, en sus parábolas. ¿En qué parábola anunció esto? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuándo lo anunció? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Y después la parábola del campo de padre de familia, de la siembra del trigo y la cizaña. Fíjense que acá habla de algo interesante. Se los leo. Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes dormían? ¿Quiénes estarían durmiendo? Acuérdense que tenemos que poner línea sobre línea todas las profecías. ¿Quiénes se dormirían? El ángel de la Odisea se duerme. Las vírgenes insensatas. No, todas las vírgenes se duermen. Todas las vírgenes. ¿Qué pueblo se duerme? Las vírgenes que salen a recibir al esposo. Y ahí se empieza a identificar claramente al pueblo adventista. Mientras tanto, no lo estamos identificando, estamos hablando de algo general. Pero ¿cómo lo identificamos? Por las palabras de Jesús. O sea, cuando Jesús venga como ladrón, en ese tiempo, el reino de los cielos será semejante a ¿quién? A 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasaba? 5 eran sensatas y 5 insensatas.
Pero ¿qué pasó? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. Todas cabecearon. Todas cerraron sus ojos y todas se durmieron. Ahora, ¿qué pasaría mientras dormía? ¿Quién? Las vírgenes. Jesús está hablando de eso, por eso en la profecía hay que ponerla línea sobre línea. Vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, cuando empezó a germinar, junto crecen el trigo y la cizaña. Por eso el padre de familia le dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, está hablando de la última generación, porque la siega es el fin del siglo, como Jesús lo dice. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. O sea, el fin del tiempo de la iglesia primitiva. Perdón, de la iglesia militante. Cuando llega el fin del tiempo de gracia para su pueblo, no para el pueblo que está en Babilonia. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará justamente el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Y qué van a hacer? Recogerán de su reino, fíjense, está hablando de su reino, no de Babilonia, de la iglesia remanente, a todos los que sirven de tropiezo de los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después de eso, fíjense, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ahora sí lo relacionamos con el pueblo adventista. Porque los 144.000 son los que es la cosecha. Ahora voy a poner acá. Vamos a hacer otra cosa para pegar más fácil. Okay. Bueno, pegó otro formato, así que vamos a aumentar. Entonces, como dice Mateo 13:1, y hará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Entonces, claramente acá está hablando de la iglesia remanente. A todos los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los justos? Los que reflejan plenamente la imagen de Jesús, los que tienen sello de Dios, los 144.000. Entonces, Jesús está hablando claramente de ese tiempo. Y como está hablando que mientras dormían los hombres, y está hablando de la última generación, y que la última generación, la iglesia remanente será semejante a las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, eso nos identifica claramente al pueblo adventista. Entonces, esta profecía está hablando ¿de quién? Del pueblo adventista. Esto lo voy a poner de otro. Vamos a unificarlo porque está medio feo. Ahí está. Ahí está un poco mejor. Entonces, claramente, el pueblo adventista son las vírgenes que salen a recibir al esposo. Y acá lo relacionamos. Entonces, los 144.000, ¿qué son? Son estos justos, que van a resplandecer como el sol. Son los que tienen el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. Y son las vírgenes sensatas. Ahora, estos sí son hijos de la mujer, porque si resplandecen como el sol, y la mujer está vestida de sol, ¿qué quiere decir? Estos son la simiente de la mujer. Porque son hijos de esta mujer. Estos son la simiente de la mujer. Porque Jesús fue el primer hijo, justamente, de Dios, o sea, simbólicamente hijo de esta mujer,
el primer vencedor. Y después le siguieron sus hermanos. Pero el tiempo al fin, después de que la iglesia fue sostenida en desierto por 1260 años y dejó de dar a luz, al final, acá me comí al final, porque esta mujer había dejado de dar a luz, volvería a dar a luz. En la angustia del alumbramiento, porque de vuelta el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo de Dios, porque se había apagado la luz del mundo. Esto está. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿cuándo volvería a dar a luz? Cuando hubiera 144.000 que estaban, justamente 144.000 son la simiente de la mujer. Ahora, ¿y qué tiene que ir con Jesús a la batalla? Estos tienen que vencer en la última batalla. Como leemos en Apocalipsis 17:14, estos 144.000 son los que van con Jesús a la batalla. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo. Así queda mejor ahora. Ahí sí quedó mejor. Esto lo vamos a poner. Entonces, ¿qué va a pasar? Pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor, Señores y Rey de Reyes. Él es Jehová. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estos son los que están con Jesús y van a la batalla con Él. Y Satanás y su ejército y su simiente van a pelear ¿contra quién? Contra el Cordero y sus hermanos, contra la simiente de la mujer. Y ellos van a vencer. Y estos sí que son los vencedores del pueblo adventista el séptimo día. Y Jesús justamente está llamando a ese pueblo. ¿Qué otra parte aparece esto? Apocalipsis 16, 15, 16. Cuando habla de la formación de la triple alianza, le dice a sus hermanos, al pueblo adventista: he aquí yo vengo como ladrón. Y los va a reunir ¿a dónde? En la batalla. Ahí está. Mira, entró el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces Jesús lleva a sus hermanos a la batalla. Y ahí van a resplandecer como el sol, el día de la batalla. Y pelearán en esa batalla, ¿quién? El Cordero y ¿quién? Sus hermanos contra el dragón y su simiente. ¿Y quién va a vencer? Ya está claro la profecía. Pero, ¿esto es parte de la profecía por el pueblo adventista? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las primeras, dijimos, las primeras profecías sobre el pueblo adventista? Génesis 3:15, habla de una mujer, que no es el pueblo adventista, porque el pueblo adventista es el pueblo de la iglesia remanente. Sino esta mujer es la Nueva Jerusalén, es la iglesia triunfante. Y sus hijos son los vencedores, que están vestidos como el sol y resplandecen como el sol de justicia en el reino de su Padre. Y es la que da luz a los vencedores. Por eso, en la última generación tendría que volver a dar a luz a 144.000. Y ahí, justamente, volvería a haber dolores de parto. Y ese sería el tiempo antes de que llegara el tiempo de angustia y Dios soltar los vientos. Como Jesús lo dijo, ese es el principio de dolores. O sea, acompañando a los dolores de parto de la mujer en el mundo, habría
principio de dolores. Y los hijos que da a luz son los hermanos de este hijo varón, arrebatado para Dios y para su trono, que este obviamente es Jesús. Bueno, ¿en qué otra parte se habla del pueblo adventista? ¿Se acuerdan? En la profecía de Daniel se habla del pueblo adventista. En Joel 2, me acuerdo, ¿o no? Sí, en Joel 2 habla que Dios le manda a su pueblo al profeta Elías. Joel 2, antes que haya 144.000, Dios le manda el mensaje. En Joel 2 se habla del pueblo adventista y de ese pueblo que va a estar en la cima del monte Sión, cuando llegue el tiempo del fuerte pregón. Entonces podemos el 2. Cristian, otra parte puede ser la de Jeremías, que es cuando habla que estaban adorando al sol. Sí, eso lo pasaría al pueblo de Dios cuando llegara el tiempo por el sarmiento. Claro, también sería que habla ahí también de la iglesia adventista. Ahí habla justamente del pueblo adventista, sí. Claro. Porque Jerusalén no es la nueva Jerusalén, sino Jerusalén, es la iglesia remanente. Y hay abominaciones en medio de esa iglesia. Ahí está hablando del pueblo adventista. Lo vamos a poner acá, para no copiar todo. Entonces acá tenemos Ezequiel, capítulo 8 y 9. Habla del pueblo, justamente de la iglesia remanente. No habla también en Joel. Por ejemplo, Joel 2. Y en Daniel, cuando habla de reedificar el santuario. Ajá, después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será reedificado, sí. Esa es la misión del pueblo adventista. Entonces, tenemos Daniel 8.2, 8.14 creo que era, ¿no? 2300 tardes y mañana luego, el santuario será reedificado. ¿Dónde más habla? Vamos a buscarlo. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Por qué? Vamos a ver. Daniel. Capítulo 2. En la visión que Dios le mostró a Nabucodonosor. Cristian, puede ser la parte de que se levante, que Dios va, que después viene un monte, la última parte es que se levanta un monte, ¿no? Que será, Sí. ¿no? Cuando destruye la imagen. Eso también Claro. se refiere a la iglesia adventista, ¿no? O son los que van a dar el mensaje del tercer ángel. Sí. Ajá. Daniel 2, del 34 al 35. Entonces, ¿por qué esta profecía se refiere a lo que pasará al final del tiempo? Entonces, cuando Dios volvería a levantar su reino, porque los lugares asolados habrían sido, echados por... El hombre de pecado habría echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, pero el reino de Dios sería levantado. Entonces, esto es a lo que hace referencia justamente esta profecía de Daniel 2. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. No con mano. ¿Quién lo hace? Eso es la obra de Dios. Y esta piedra hirió a la imagen. Esos pies de hierro y de barro cocido los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tapo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara rastro alguno más. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esos 144.000 se transforman en la gran multitud, porque es el reino de Dios. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, un gran reino.
que llenó toda la tierra. Por supuesto, acá está hablando de la piedra que es cortada primero. Y esa piedra es la simiente de la mujer, que va a pelear contra el dragón y su simiente. Y va a deshacer a ese ídolo al que están adorando todos los hombres. Esa es otra profecía que habla sobre ese pueblo. ¿Qué otra profecía hay? A ver si se acuerdan. Estamos viendo a esta mujer, la profecía empieza en Génesis 3:15, y después hay otra profecía que es muy importante, y está en la ley de Moisés, donde se identifica específicamente a ese pueblo. ¿Se acuerdan dónde está? Libro de Deuteronomio, ¿no?, que vamos a estudiar ahora. ¿Qué libro? ¿En qué lugar? Cántico de Moisés el Cordero. ¿Y qué dice Dios ahí? Que ellos lo dejaron. Y iba a venir sobre ellos el tiempo de la ira, y que iba a ser Dios. Como dice en Deuteronomio 32:21, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esta es una profecía muy clara. Acá se identifica un pueblo especial, que no es el pueblo judío, sino es el pueblo con el que Dios va a llamar a celos al pueblo judío. Entonces, este es el cántico de Moisés el Cordero, donde Dios dice lo que va a hacer. Es una profecía. Entonces, Dios tiene que llamar a celos al pueblo judío. ¿Con quién? Con un pueblo que no es pueblo. Y acá está hablando de quién? Del remanente de la iglesia cristiana. ¿Y el remanente quiénes son? Es el pueblo adventista. Pero esa sería una nación insensata en el tiempo del fin. Porque llegaría a ser una nación insensata. ¿Por qué? Por lo que Dios dijo y contó en Ezequiel 8:9, por ejemplo, en Joel 1, donde ese pueblo estaría borracho, porque Babilonia le habría dado a beber de su vino. Y en vez de reedificar los lugares asolados, estaría comiendo y bebiendo la comida de los borrachos. Entonces, pero a pesar de eso, en el tiempo del fin va a ser cortada esa piedra. Y esa piedra, que es la simiente de la mujer, porque es el reino de Dios, son los hijos de Dios, va a herir a la imagen y la va a desmenuzar. Y de ese modo, ese pueblo que estaba cautivo en Babilonia, adorando a la imagen, va a salir de Babilonia. Como en el tiempo en el que Lutero le empezó a mostrar a sus hermanos católicos lo que decía la Biblia, y que lo que enseñaba la Iglesia de Roma no era la verdad, y que Roma no era la Iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis. Y entonces, los católicos que creyeron la palabra de Dios salieron de la Iglesia de Roma. Y así se formó la Iglesia de la Reforma. Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia se habla de este pueblo? Vamos a hablar, el tema es el pueblo adventista en la profecía.
Entonces, hay un micrófono que está ocupado. ¿Recuerda otro lugar? A ver. ¿Cuándo? A ver. ¿En Malaquías habla del pueblo de ese remanente? Vamos a copiar Malaquías. El profeta Elías, Malaquías 4:5. Del 4 al 6. Ajá. Entonces, lo vamos a poner línea sobre línea con lo que dice Jesús. A ver dónde lo pusimos eso acá. Y aquí Jesús dice, yo vengo como ladrón. Y los va a reunir ¿dónde? En la batalla, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, y si lo ponemos línea sobre con todo lo que dice la palabra de Dios, antes que llegue ese día, Dios le tiene que enviar a su pueblo al profeta Elías. Y aquí Dios envió al profeta Elías. ¿A quién? Al pueblo que tiene que estar preparado para la batalla. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿no? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y cuando viene justamente Jesús a buscar a su pueblo, ¿qué pasa? Tiene que separar al trigo de la cizaña. Entonces vamos a ordenarlo de vuelta, esto lo vamos a copiar para abajo. Después de que Dios le envía al profeta Elías a su pueblo, que son los siervos fieles que tienen que darle alimento a tiempos hermanos, viene la separación. Entonces recogerán de su reino. Ahí viene la separación del trigo de la cizaña, o sea, de la iglesia remanente. Y se produce esto. Pero esto es lo que decía también Malaquías, porque si vamos a Malaquías, volvemos a Malaquías 4:1, habla del día de la batalla. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y a esto hacía referencia a Jesús. A los que serán echados en el horno de fuego. Entonces, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la cizaña. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, ¿sí? ¿Quiénes son los que temen el nombre de Dios? Son los que van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Ya ellos nacerá el sol de justicia. O sea, estos son los que van a resplandecer como el sol. Estos son los hijos de la iglesia triunfante. Y saldréis, saltaréis como cerros de la manada. Y estos son los que van a vencer en la batalla. ¿Hollaréis a quién? A la simiente del dragón, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es la simiente de la mujer, esta es la iglesia triunfante. Estos son los justos que resplandecen como el sol. Y por supuesto en la batalla, el dragón y su mujer pelearán contra quién? Contra el Cordero y con los que están con él. Y ellos son los llamados y elegidos y fieles. Es la simiente de la mujer. Esa es la iglesia triunfante. Pero el reino es el campo de padres de familia, es la iglesia militante. Y a ese lugar Dios envía al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Por eso Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. Ahora los vengo a buscar para ir conmigo a la batalla. Prepárense.
Y como resultado, justamente, esta piedra que fue cortada, que son los 144.000, van a vencer al dragón y a su simiente. Vamos a cortarlo, vamos a poner en otro orden. Entonces, esos que van a vencer es la piedra que fue cortada. Y se va a hacer un gran monte que cubrirá toda la tierra, un gran reino. Y esos primeros cortados son los 144.000. Son los que van a pelear junto al Cordero, son los que fueron llamados y son elegidos y fieles. Ahora, esto es lo que va a pasar en la batalla. ¿Y en qué otra parte más se habla de ese pueblo? Fíjense, el que habló de que va a ser llamado su pueblo a celos, ¿quién fue? Fue Dios mismo. ¿Y quién entendió cuál es ese pueblo? Y está registrado en nuestras Biblias. ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo acá. Cristian, ¿Sí? el Salmo 105, ¿puede ser que no hable de un pueblo escogido también, que es el pueblo, digamos, de los 144.000, o habla en general de la iglesia triunfante? Salmo 105, ahora lo vemos. Espera que te vemos acá, acordame que lo vemos. Vamos a Romanos las palabras de Pablo, porque Pablo justamente está hablando de lo que Dios dijo, del Evangelio y de sus hermanos. Y acá cita en Romanos 19. No ha conocido este Israel, primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces esto es importante. Vamos a tomar las palabras de Pablo y vamos a poner acá, al lado de las palabras de la ley. ¿Qué dice Pablo después? Acá va a pasar algo importante, porque primero tiene que haber un pueblo con el que Dios pueda llamar a ira al pueblo judío. Y ese pueblo es el pueblo de la iglesia remanente. Son las ramas injertadas contra natura en el olivo, no son las ramas naturales. Pero después dice lo que va a pasar. A ver, entonces esto es lo que dice Pablo, que en el tiempo de gracia para el pueblo de Dios empieza primero por los miembros de la iglesia remanente, después para todos los gentiles y finalmente para el pueblo judío, porque este es el orden que está establecido en la profecía. Entonces vamos a pegarlo aquí. La promesa de Dios es que Él va a provocar a celos a ese pueblo, que no lo dejó, aunque vino el tiempo de la ira, está pensando en Él y lo va a provocar a ira con un pueblo que no es pueblo. Y Pablo les explica a los hermanos de Roma de ese tiempo y a nosotros qué ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea, primero tiene que estar este pueblo. Después tienen que entrar la plenitud de los gentiles, porque van a ser llamados por el Espíritu y la esposa a entrar. Y luego, todo Israel será salvo. ¿Quiénes? Como dice Daniel 12, los que estén escritos en el libro. Y acá cita Isaías 59. Entonces,
vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Cuando quite sus pecados, y sigue ahí. Entonces, me comí, hice algo que no tenía que hacer, perdón. Eliminé esto. Los números. No, acá estos dos. Voy a bajar así. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Yo quite sus pecados. Entonces, hay un orden. Primero el pueblo que no es pueblo, ¿no? El remanente de ese pueblo. Después le toca el turno a los gentiles que están en Babilonia. Y finalmente al pueblo judío. Porque será llamado celos, viendo justamente cómo ese pueblo, esa piedra cortada no con mano, que es la simiente de la mujer, vence al dragón y a su simiente en la batalla. Y Ezequiel 8 y 9 habla de ese pueblo que estaría en la condición en la que estaría, que es triste. Joel 2, Daniel 8, 14. Y vamos a ver qué dice el Salmo 95. El Salmo 96 habla del día de la batalla. Vamos a ver lo que dice el Salmo 95. Salmo 95, 1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. O sea, este es el llamado, el que siempre se escucha, y ahora es para nosotros, para el que hoy escucha su llamado, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 2 y en Hebreos 4. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. En 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, esto pasó con ¿qué pueblo? Con el pueblo de Israel en el desierto. Y por supuesto pasó con el pueblo antista, porque uno es el tipo y el otro antitipo. Y en 1903 Dios le mostró a Joai que en 1901 que eso iba a pasar con el pueblo antista. ¿Por qué? Porque se había negado a entrar a Canaán. Entonces, eso es un tipo también, lo que pasó con el pueblo judío es un tipo que se aplica al pueblo antista. En el Salmo 96 es un tipo del fuerte pregón. ¿Qué dice ahí? Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. Esa es la obra que van a hacer los 144.000. Entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. O sea, los dioses que forman la gran imagen son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario que fue reedificado. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Este es el llamado del espíritu de la esposa. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa es la promesa, habrá un pueblo que va a estar adorando a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. Ese es el evangelio del reino de Dios. ¿Quién va a estar reinando? Jehová va a estar reinando nuevamente. Ese es la piedra chiquitita y después va a ser el monte que va a cubrir toda la tierra.
También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Por eso el día de su juicio ha llegado. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este es un tipo del fuerte pregón, el Salmo 96, y por eso él en el conflicto del siglo dice que el mensaje del primer ángel es un llamado a adorar a Jehová, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, citando Salmo 96:5. Pero Jehová hizo los cielos, Jehová es el creador. Ese es el llamado del mensaje del primer ángel, adorar a Jehová, el creador, al hacedor del cielo y de la tierra. Ese es el mensaje. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿sí? Sí, disculpa, ¿dónde es que dice el conflicto de los siglos, Elena, de que el primer ángel, el mensaje del primer ángel para adorar, llamado para adorar a Jehová? Acá lo buscamos. Conflicto de los siglos. Creo que estaba acá, lo tenías, Elena. Todos los libros de Elena estaban por acá. Acá. Bueno, muchas copias del conflicto de los siglos, porque ahora voy a buscar cuál es la que fue reparada, porque se ve que me lo mandaron y tenía un virus, y entonces voy a la reparada. Este es el conflicto de los siglos reparado. Vamos a buscar. Oh, no lo copié. Está buscando acá, ¿no? Acá. Salmo 96:5. Ella dice justamente que este es el mensaje del primer ángel. Estoy acá estamos. A ver. Todos los dioses. Acá. Acá está. Bueno, lo voy a checar, está muy grande esto. Lo dejamos así. Entonces empieza hablando acá del primer ángel. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador, ¿no? Y ahí cita el Salmo 96:5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Y después sigue diciendo, claro, Jehová es el creador, como es el Salmo 96:5. Entonces, ella dice, el mensaje del primer ángel es un llamado a adorar a quién, a Jehová. Por eso cita acá Salmos 96:5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. El único que no es un ídolo es Jehová. No, quedó bien, lo dejamos como estaba antes. Ahora la iglesia adventista te enseña que Jehová es la Trinidad.
Bueno, entonces, pero tienen que, por eso Jehová anunció que habría una falsa roca, pero Jehová dice que con él no hay dioses. Entonces, por eso los lobos tienen que tratar de engañarnos. Y por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Pero, ojo, el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. No hay otro, como dice Jesús. Y con ella cita acá algunos versículos de Isaías. Dice, ¿a quién pues me compararéis para que yo sea como él, para que seamos semejantes? Dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. No hay otro Dios aparte de Jehová. Pero aparte él dice que es una persona sola y no conoce a otro. Entonces, por eso, el pueblo antista tendría que darse cuenta, tendría que ir a la ley del testimonio de los profetas para darse cuenta de cuál es el Dios verdadero. Dice el salmista, reconoced que Jehová es el Dios. No hay otro. ¿Quién es el Dios? Jehová. Él nos hizo y no nosotros mismos. Y sigue diciendo, venid y postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben. Digno eres tú, Señor nuestro Dios y Dios nuestro, de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Entonces, ella es clara. Al hablar de la adoración del Creador, como dice el cuarto mandamiento, ¿a quién tenemos que adorar? A Jehová. Por supuesto, para que adoremos a la imagen de la bestia, tienen que crear una falsa roca, tienen que crear un dios sincrético diciendo que el becerro es Jehová. Pero el becerro es el becerro, es el dios de Roma, no es Jehová. Entonces, nosotros, como dice los que temían a Jehová y pensaron en su nombre, son los que se van a dar cuenta y van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que sirve a Jehová y el que no le sirve, porque antes de eso nos habría engañado y no veríamos la diferencia. Pero es claro, Jehová es el único Dios verdadero. Entonces volvamos aquí. Estamos acá, ¿no? Bueno, entonces ahora sí encontramos todos los versículos donde se hace referencia al pueblo adventista. Entonces, la mujer no es la iglesia adventista, es la iglesia triunfante. La simiente de la mujer son los vencedores. ¿Va a haber una parte del pueblo adventista que sea parte de la simiente de la mujer? Sí, los 144.000 sellados, los que van a reflejar plenamente la imagen de Jesús, como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivos, y van a ser protegidos en tiempo de angustia y van a ir con el Cordero a la batalla. Y por eso la profecía anunciaba que esta mujer volvería a dar a luz, y esa es la misión del pueblo adventista, como dice Daniel 8:14, es trabajar para que los lugares asolados sean reedificados. Y en el tiempo del fin, con ese pueblo, que no sería parte del pueblo judío, sino serían gentiles, un pueblo que no es pueblo, una nación insensata, como dice Dios la anunció en el cántico de Moisés el Cordero, porque él sabía lo que iba a pasar con su pueblo, que iban a apostatar y se iban a ir detrás de otros dioses y iba a venir la ira sobre ellos, y después por medio de Daniel anunció que Jerusalén volvería a ser destruida. Al final del tiempo Dios movería ese pueblo a celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. Y eso lo cita Pablo y explica que se trata del remanente de la iglesia justamente cristiana, que como Jesús lo anunció estaría en la condición de la Odisea, o sea que es un pueblo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es una nación insensata que no tiene conocimiento. Ahora, pero a ese pueblo es el que Dios llamaría y prepararía. A ese pueblo le enviaría el profeta Elías. Como dice en Ezequiel 8, estaría adorando al sol, a los dioses de Roma, a Dios las fortalezas, y sería probé sellado. Y los que se angustiaran y lloraran en medio del pueblo de Dios
y se esforzaran y actuaran en favor de sus hermanos, serían los que recibirían sello de Dios. Y Joel 2 nos muestra claramente eso, que primero ese pueblo tenía que volverse a Jehová, clamar a él, y él iba a hacer maravillas con su pueblo. Y ese pueblo iba a conocer que en medio de Israel estaba él, y que él es Jehová nuestro Dios, y no hay otro. Y después que ese pueblo conociera a su Dios, Dios derramaría la lluvia tardía. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová sería salvo. Y Daniel 8:14. ¿Sí? Tenía que comer el librito nuevamente. Ajá, ese pueblo tenía que comer el librito. Ahí podríamos poner ahí, Apocalipsis. ¿Cuánto era eso? ¿Qué número? Apocalipsis 10. 10, sí. Vamos un poco acá. Entonces, este pueblo estaría en esa condición. Pero ¿cómo comienza? Vamos acá a identificar la condición del pueblo adventista. Primero, Daniel 8:14, que indica que después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería reedificado. Y el librito fue abierto al comenzar el tiempo del fin, entonces Dios le dio a comer ese librito a su pueblo. Y ahí vamos a Apocalipsis 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin ahora está abierto, porque llegó el tiempo del fin. Entonces, en el tiempo del fin, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces Juan estaba viendo lo que ocurriría en el tiempo del fin. Que Jehová volvería a profetizar. Cuando habla Jehová el Señor, ruge como un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. O sea que esto ocurriría en el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Dios tendría un profeta. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, porque él escuchó y entendió. Y quería escribirlo. Pero había una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Ahora, ¿era parte del Apocalipsis? Sí. Era parte de lo que Dios le dio a Jesús, y Jesús abrió para mostrárselo a Juan. Pero, ¿qué le dice Jesús? Esta parte no la escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que a partir de este momento no habría tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen los días de la voz del séptimo ángel, como Jesús lo anunció en el sermón profético, los días que serán acortados. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, lo que dice acá dice el misterio, lo que dice original es el silencio de Dios se acabará, porque Dios va a actuar. Llega el día en que Dios va a actuar, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito esto. Entonces, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces a Juan se le hace hacer algo que ocurriría en el tiempo del fin, pero él lo hace como si fuera el pueblo adventista. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y eso es lo que Dios le dio a comer a su pueblo cuando llegó el tiempo del fin. Cuando ese pueblo entendió que los 2300 tardes y mañanas terminaban en 1844. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Porque ellos creían que Jesús venía ahí. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a ponerlo acá porque acá habla claramente del pueblo adventista. Entonces, cuando se cumplieran las 2300 tardes de mañana, el santuario tendría que ser reedificado. Los lugares asolados serían reedificados, pero el pueblo adventista no lo entendió.
¿Por qué? Como Jesús lo anunció, comieron el librito abierto. Y el librito les amarró el vientre, porque no había entendido de qué se trataba. Y por eso Dios después les explicó por medio de Juan qué había pasado. Que ellos tenían que recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Y después tendrían que profetizar de nuevo. Es necesario que profetices otra vez. O sea, cuando comieron el librito, profetizaron. Pero, como no conocían la verdad, no podían preparar el camino a la segunda venida. El librito por eso les amargó el vientre. Y después de que les amargara el vientre, tendrían que profetizar de nuevo. Ahora, antes de poder profetizar de nuevo, fíjense qué librito comieron. La Biblia. Y ese librito son los cadáveres de los 2 testigos. ¿Qué tendrían que hacer? Antes de poder profetizar de nuevo, tendrían que hacer algo. Y eso que tendrían que hacer, Dios se lo revela después, en el capítulo 11. La separación le hicieron los hombres, pero entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, prepárense, porque van a ser juzgados, ¿no? Porque el mensaje del primer ángel que anuncia, la hora de su juicio ha llegado. ¿El juicio a quién? A Dios y a los santos del Altísimo. Y en ese juicio se mide el templo de Dios, la casa de Dios y el altar, el lugar donde fue manifestada la justicia de Dios y nuestra justicia, y a los que adoran en él, a los que adoran dentro del templo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El atrio no lo midas. Donde fue muerto Jesús, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, los gentiles que persiguieron y asesinaron al pueblo de Dios se habrían apoderado del atrio y ahí estarían adorando a sus dioses. Y el que estuviera en el atrio en tiempo del juicio no sería juzgado. ¿Y qué pasó en esos 42 meses? Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, ¿cuándo profetizaron los 2 testigos? Durante el tiempo de la iglesia primitiva. Y después, cuando el pueblo antista comió el librito abierto, comió a los 2 testigos, ¿profetizaron los 2 testigos? No, porque estaban muertos. Entonces recién volverían a profetizar cuando volvieran a la vida. Y estos 2 testigos, después de ser muertos, estaban en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia y Egipto, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque Jesús murió, ¿dónde? En el lugar donde estamos nosotros, en el reino de Satanás. Como si él hubiera sido un siervo de Satanás, tomando nuestro lugar como esclavos del pecado, para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. Ahora, para profetizar de nuevo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Primero, solo podríamos profetizar cuando los 2 testigos hubieran vuelto a la vida. Entonces aquí sale lo que tienen que hacer el pueblo adventista. Se nos fue esto. Okay. ¿Cuándo el pueblo adventista profetizaría de nuevo? No puede profetizar sin que los 2 testigos estén vivos, ¿eh? Entonces esto es claro, esto sí que habla claramente de la obra y la misión del pueblo adventista. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo adventista para poder profetizar de nuevo. Ahora, y los de las tribus, lenguas y pueblos, ¿qué van a hacer? Estudiarán e investigarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sea sepultado. ¿Por qué? Porque se unirían puntos comunes de doctrina y a nadie le importaría la Biblia, pero estos sí. Estos son los que arreglarían sus lámparas, ¿eh? Y observarían sus cadáveres, lo estudiarían. Mientras los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegran y se envían regalos unos a otros, reconociéndose unos a otros como parte de, ¿qué cosa?
la iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar al mundo, hay un pueblo que está estudiando la Biblia. Y después de 3 días y medio, ¿no? Después de este periodo en que ese pueblo arregla sus lámparas, entró en ellos espíritus de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y volvieron a vivir. Y entonces sí pueden profetizar de nuevo. Antes profetizaron en manos de los miembros de la iglesia primitiva, y ahora en manos de quién? De las vírgenes exactas. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y como Elías, subieron al cielo en una nube. ¿Hasta dónde? Hasta la cima del monte Sión, y sus enemigos los vieron. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿cuándo el pueblo adventista va a recorrer ese camino angosto? No podía hacerlo y no podía profetizar de nuevo, primero a sus hermanos, después el pueblo está en Babilonia, sin que los 2 testigos hubieran vuelto a la vida. Porque ¿cómo va a conocer la verdad si los 2 testigos están muertos? No puede. Entonces aquí sí que habla claramente lo que tiene que hacer el pueblo adventista. Y ahí, ¿qué estaría pasando en medio del pueblo de Dios? Se estaría cumpliendo Ezequiel 8 y 9. Y ahí ese pueblo abriría los ojos y vería lo que antes no veía. Y, por supuesto, la obra del profeta Elías es esa. Que tiene que ser el profeta Elías, como dice Malaquías. A ver, vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Elías es el que teme a Jehová. Y ahora está lloviendo fuerte por acá. Entonces, los que temían a Jehová, porque esa es la clave, los que temen a Jehová, los que vuelven a conocer la verdad. Vamos a hacer un pegado especial de vuelta para que sacar todo ese formato que tiene la Biblia. Ahí está. Entonces, los que temían a Jehová hablaron, cada uno de sus compañeros, y Jehová escuchó de yo y fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿A quién adoran? Como dice el mensaje de primer ángel, a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Ahora, si quieren ser como Dios, quieren tener el nombre de Dios que esté al frente, tienen que conocerlo. Y este pueblo va a ser, serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Esta es la piedra, cortada no con mano. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os lo volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, ese pueblo va a ver lo que no veía porque estaba ciego. Entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque ya tiene arregladas sus lámparas. Y al fin del tiempo de prueba viene la separación del trigo y la cizaña, como dijo Jesús. Y todo eso hace referencia a la iglesia remanente, o sea, desde que Dios le da a comer a su pueblo el librito abierto y le dice que es necesario que profetice otra vez, de nuevo, las vírgenes que salieron a recibir al esposo tienen que hacer una obra de reforma. Entonces, el otro lugar donde se habla del pueblo adventista claramente es en las palabras de Jesús, de Mateo. Ahora vamos a Mateo. Mateo 25. Entonces, o sea, en la última generación, de esto, ¿no? Porque el pueblo al que Dios llamó y le dijo profetice nuevo son estas vírgenes. Entonces, el reino en los cielos, de donde serán recogidos el trigo y la cizaña, será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces, estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, los cadáveres, y salieron a recibir el esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, porque abrió una tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor.
estaban dormidas y se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso es lo que dice la profecía del Apocalipsis que tenemos a nosotros. O sea, arreglar nuestras lámparas. Entonces, cuando ponemos líneas sobre líneas, claro, el pueblo que comió el librito abierto y salió a recibir el esposo es el pueblo adventista. Y ese pueblo es el que tiene que profetizar de nuevo. Ahora, para profetizar de nuevo, tiene que arreglar sus lámparas, tiene que ser despertado, tiene que estudiar a los dos testigos, observar sus cadáveres hasta que los dos testigos vuelvan a la vida. Y como dice la profecía, ahí cuando ve lo que está pasando, se da cuenta que Ezequiel 8 y 9 se cumple en medio del pueblo adventista y que hay abominaciones. Y como dice Joel 2, hay que tocar trompeta en Sión. Y por supuesto, esto habla claramente del pueblo adventista. O sea, no es que el pueblo adventista sea un pueblo especial, que seamos diferentes, porque Jesús dice, ojalá fuera frío o caliente. O sea, ojalá no estuvieras aquí. ¿Por qué? Porque te voy a tener que vomitar de mi boca. El ser adventista séptimo día es un privilegio, pero también es un tema complicado, porque somos los primeros para ser probados. Entonces, el adventista que no tenga hambre y sed de justicia y que no se prepare, no va a poder recibir el sello de Dios. Y va a ser parte de los impíos, como Dios reveló en Daniel 12, que cuando llegue el tiempo de angustia, no van a comprender. Mientras muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos no van a comprender y van a actuar impíamente. Y ninguno de los impíos comprenderá. Ese es el tema. Ahora, esto en general lo que habla la Biblia sobre el pueblo adventista. Entonces vamos a repasar a ver si nos falta algo. Entonces cuando habla de la mujer, ¿de qué mujer está hablando? Una mujer que tiene hijos y esos hijos vencen al dragón. Y en Apocalipsis 12 se habla de que esa mujer está vestida de sol, o sea, y que tiene una corona, porque es vencedora. Y esa corona tiene 2 estrellas. ¿Ves por qué es? Porque es la esposa del Cordero, es la Nueva Jerusalén, y sus hijos son los vencedores. Y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el primer hijo que dio a luz es Jesús. Y él es el primogénito entre muchos hermanos. Y estuvo dando a luz hijos hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y la profecía dice que tiene que volver a dar a luz. Y esa promesa Dios se la dio al pueblo adventista. Porque Dios tiene que tener un pueblo, ¿no?, con los que mueva celos al pueblo judío. Y sería una nación insensata. Y Pablo lo explica claramente. Esa sería el remanente de la iglesia cristiana. ¿Y cuándo pasaría eso? Daniel 8:14 dice que el lugar santuario de Dios sería echado por tierra y habría sido pisoteado por los gentiles hasta que pasaron las 2300 tardes y mañana. ¿Desde cuándo? Desde que se diera la orden para reedificar a Jerusalén, y eso se cumplió en 1844. Y el pueblo adventista, en 1844, comió el librito abierto, creyó, se equivocó porque no entendió la profecía. Y no sabía que estaba comiendo los cadáveres. Y no sabía que estaba contaminado por los errores de los paganos y los papistas. Y ese librito le amarró el vientre, ¿no? Porque no estaba preparado, como Dios después le dijo a Elena White, para la segunda venida. Porque no conocía la verdad. Y ese pueblo se dormiría y se durmió. En 1888 estuvo por entrar a Canaán, pero no quiso entrar. Entonces abrió una tardanza. Esa generación no entraría y las vírgenes se dormirían. Ahora, cuando llegara el tiempo de la última generación, empezarían a brotar las hojas de la higuera, y cuando las viéramos, nos daríamos cuenta que no pasará esa generación, y ahí viene el clamor de medianoche. Y como Dios le mostró a Elena, ahí una luz alumbraría el camino a la ciudad de Dios, porque ese pueblo habría empezado a arreglar sus lámparas,
y empezaría a ver iluminado ese camino. Y tendría que recorrerlo hasta llegar a la ciudad de Dios. Hasta llegar a ser parte de la simiente de la mujer. Entonces, y en Apocalipsis 11 se nos dice que ese pueblo, antes de profetizar de nuevo, tiene que estudiar los dos testigos hasta que los dos testigos vuelvan a la vida. Y una vez que vuelven a la vida, los dos testigos en las manos de ellos suben al cielo en una nube, como Elías. Y ese testimonio se va a ver, porque la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Y primero tienen que ir a sus hermanos, porque es probado y sellado el pueblo adventista. Y después de que ese pueblo es probado y sellado, como dice Joel 2, después de que ese pueblo conoce a su Dios, viene la lluvia tardía. De ahí Jesús viene como ladrón y reúne a su pueblo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una pregunta. Sí. Viste cuando habla de Elías, que todo el mundo va a ver este paralelismo, digamos, que suben en una nube porque suben como que a la ciudad de Dios, están en la cima. No es también como, no significa también como que Elías es el tipo de los 144.000 que no van a morir y van a subir al cielo sin morir. A ver, van a subir al cielo sin morir porque suben al cielo antes que comience el tiempo de angustia. Entonces van a estar con Jesús en la cima del monte Sión antes de morir, por supuesto. Sí, eso lo entiendo, pero después empieza el tiempo de no es angustia. también como que son, porque es la última generación que va, algunos, ¿no? Porque algunos van a ser mártires, pero otros van a ir al cielo sin morir como Elías, haciendo la obra, dando el mensaje y yendo al cielo sin morir. Es que ya fueron al cielo y ahora descienden con el Cordero a la batalla. En ese sentido, fíjate, subieron al cielo una nube como Elías y sus enemigos los vieron. Y una vez que tienen el sello de Dios en la frente, están con el Cordero encima del monte Sión, descienden a la batalla. Y van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Como Dios les mostró en el Juay, son los primeros que llegan al lugar del camino donde la pared está manchada con sangre. Por eso Apocalipsis 14. Sí, pero Elías no descendió a la batalla, subió a Elías al cielo y chao. Bueno, pero estos descienden a la batalla como Jesús, porque estos no son como Elías, después son como el Cordero, siguen al Cordero por donde quieran que pase. Yo entiendo. Entiendo eso, pero ¿no te parece que puede llegar a ser esta simbología de Que ninguno que son los Elías son? ¿Cómo? ¿Quieres relacionar eso con que no van a morir? Claro, son los Elías que dan el último mensaje y los que se van al cielo sin morir porque son los de la última generación. Sí, algunos van a subir al bueno, cielo pero lo que vemos cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras, lo que se nos dice, y es claro el Apocalipsis. ¿No? Vamos a Apocalipsis 14. Sí, pero no todos. No podemos afirmar que todos. Bueno, pero ella dijo, algunos van a ser mártires. No, si lo asociamos con Elías, si Elías no muere. ¿Verdad? Mira, vamos a verlo. Entonces, cuando ya hay 144.000 que tienen Evangelio Eterno y tienen el nombre de Dios y el Cordero Espíritu en la frente, se escucha esta voz diciendo, aquí está la paciencia de los santos. Acá están los santos de nuevo. Acá están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Porque son los hermanos de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, porque ahí se sueltan los vientos, los muertos que muere el Señor, porque empieza a haber mártires. Como dice Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes? A su pueblo, al que va a la batalla. Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, Jesús en Mateo 24 dijo lo siguiente. Mateo 24. Entonces, 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes?
no al pueblo que está en Babilonia, a sus siervos, a los que van a la batalla. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque ¿qué van a predicar? Como dice el Salmo 96, ahora el verdadero Jesús es Jehová, el otro es un ídolo. Adoren a Jehová, el Creador, porque la verdadera roca, el que se hizo hombre, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. No es un Dios Hijo eterno, es el Padre eterno, es Jehová. Y Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Adoren a Jehová. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, hay mucha confusión entre los adventistas por esa cita de Elena, donde en el monte de la configuración, Jesús se encontró con ¿quién? Con Moisés y Elías. ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí? Los 144.000, como Elías, subieron al cielo en una nube, y ahora después descienden como Jesús a la batalla. Y esos son los que, como dice Apocalipsis, son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Son los que van a seguir el camino que siguió el Cordero. Por eso se dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor. Porque Satanás está esperando para matar a quienes, a los 144.000. Ahora, Dios no va a permitir que los mate. Cuando permita que alguno sufra el martirio es porque eso va a servir para su causa. Pero si fuera por Satanás, como dice el mensaje de Fátima, los quiere matar en los primeros 3 días del tiempo de angustia, cuando les dice Fátima a los católicos, no miren para afuera. ¿Por qué? Porque los demonios estarán matando a quienes, a los malos. A ver, fíjense, justo los demonios van a matar a los malos. Entonces, pero lo importante es que Dios sabe lo que va a pasar y Dios va a proteger a su pueblo. Y va a ser predicado el Evangelio del Reino por testimonio. Eso es lo importante. Y el que no adore a la bestia y su imagen, van a tratar de matarlo. Y los primeros que no van a adorar y van a ir a destruir a la imagen de la bestia, a la que adora la bestia, la van a desmenuzar, son los 144.000, que es la piedra cortada no con mano. Ese es el tema. Pero a ellos no les va a importar, como tampoco le importó a los primeros cristianos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Por salvar a sus hermanos. Ese es el tema. Vamos a vuelta a Apocalipsis. O puedo decir 21, era, perdón. 21:2. Entonces, la Nueva Jerusalén es la mujer vestida de sol. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la iglesia triunfante. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces siga un poquito adelante. Apocalipsis 21:9. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. O sea, esto ocurre antes de las plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esta es la esposa del Cordero que va a la batalla con Jesús, y por eso el espíritu y la esposa dicen, ven. Y me llevó en espíritu un monte grande y alto. ¿A dónde? A la cima del monte Sión, simbólicamente. Y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con estos que suben con los testigos en su mano al cielo? Son hechos parte de la ciudad de Dios, la esposa del Cordero. Y ahora la esposa del Cordero desciende a la batalla. Y desciende del cielo de Dios, ¿qué cosa? Teniendo la gloria de Dios. Ahora, ¿quién puede tener la gloria de Dios? ¿Un edificio? No. Las personas, los hijos de Dios, los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra jaspe, diáfana como el cristal. Y esto es un símbolo, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Por qué 12 puertas?
y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por eso a las 12 estrellas en la corona. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿no? Porque la piedra de ángulo es Jesús, y después tiene cimientos, 12 cimientos, con el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Y sobre ello el muro, con 12 puertas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Quién es juzgado? La iglesia triunfante. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, y sigue simbólicamente hablando de cómo, con qué piedras preciosas está adornada. Y el versículo 22, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué significa eso? Porque ahora los caminos del pueblo de Dios son de oro puro. ¿Qué compraron de Jesús? ¿Qué tiene el corazón? Oro refinado en fuego. ¿Y sus caminos? ¿Cuáles son los caminos? Son los caminos de Jesús, son los que sigue al Cordero por donde quiera que va. Entonces ese camino es de oro puro, un camino de amor, porque en su camino, en sus obras, se refleja el amor de Dios. Y dice Juan, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Porque Dios Jehová era el templo de la iglesia primitiva. Y Él es el Cordero. ¿El sujeto quién es? El Señor Dios Todopoderoso es el templo y es el Cordero. Este es el tema. Entonces la que desciende a la batalla, la esposa del Cordero, y el espíritu y la esposa dicen ven, es la iglesia triunfante. Ahora, en la batalla, ¿va a haber mártires? Sí. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis 24. Y después de la batalla, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los Elías. ¿Qué prometió hacer Jezabel con los Elías? Decapitarlos. Ajá. Los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, los que van a predicar el fuerte pregón. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son estos? Son parte de la esposa y los obreros de la undécima. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Vale? Entonces, si ponemos todas las palabras de la Biblia una por una sobre ellas, lo importante es al pueblo de Dios, si va a llegar a ser mártir o no, no le va a preocupar. Quiere ir como Jesús a salvar a sus hermanos. Porque lo que dice, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué los guía a actuar? El amor de Dios que está en sus corazones. Por eso sus caminos son esas calles de oro. Porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Ahora, si todos o unos pocos, eso no sabemos. Pero el pueblo de Dios, que conoce la profecía, lo que quiere hacer es guardar las palabras de la profecía para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Entonces volvamos aquí. Entonces, esto en general es lo que habla la Biblia sobre el pueblo adventista. Y como vemos, primero habla de la iglesia triunfante. Y cuando Dios habla del pueblo que no es pueblo, ahí habla de la iglesia cristiana, de los gentiles que serían cristianos. Pero el tiempo al fin sería el remanente de esta iglesia y son las vírgenes salieron a recibir al esposo, o sea, es el pueblo adventista. Dios va a provocar a celos al pueblo judío con el remanente de ese pueblo que no es pueblo.
Y los primeros que van a entrar son los gentiles, en el fuerte pregón, que van a correr de Babilonia a Jerusalén. Y después, los judíos. Pero eso ocurriría ¿cuándo? Cuando después de 2300 tardes y mañana, el santuario, Dios diera la orden al pueblo de la iglesia remanente de reedificar los lugares helados. Pero esa iglesia remanente no se formaría hasta que ese pueblo comería el librito, Dios lo probara, y las vírgenes que amaban la segunda venida salían a recibir al esposo y el librito les amargara el vientre. Y tardándose el esposo, finalmente se dormirían hasta que fueran despertadas, hasta que llegara el tiempo de la última generación. Y arreglan sus lámparas, o sea, se dirán cuenta que lo que pasó con los dos testigos y que tienen que arreglar sus lámparas. Entonces investigarían sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, hasta que los dos testigos volvieran a la vida. Y cuando volvieran a la vida, ahí verían iluminado el camino hacia Dios. Y entonces, con los dos testigos en sus manos, podrían subir como Elías al cielo, o sea, recorriendo el camino que Dios le mostró a Elena en su primera visión, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar por sus puertas. Y cuando eso ocurriera, en medio del pueblo antista estaría pasando lo que Dios anunció en Ezequiel 8 y 9. Porque como dice en Apocalipsis, Babilonia ya le habría dado de beber del vino el furor de su fornicación a su pueblo. Mientras ese pueblo dormía, entró el enemigo y sembró cizaña. Y ahí cuando ese pueblo conociera de nuevo a su Dios, ahí podría ir a profetizar de nuevo. Y Jesús vendría y los llevaría al lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, todas estas profecías hablan del pueblo antista y hablan que hay dos periodos de prueba y sellamiento. Primero el pueblo antista, que es el pueblo que tiene que ir a la batalla con Jehová. Y después el pueblo que está en Babilonia, que será liberado. Y como dice Daniel 12, van a tener que correr de Babilonia a Jerusalén. Jesús quedó claro. Primero separan el trigo y la cizaña, porque tiene que haber trigo maduro y cizaña madura, y entonces los justos van a resplandecer como el sol. Y como dice Malaquías, a los que temen el nombre de Dios, a su especial tesoro, les van a hacer el sol de justicia y van a brillar como quieran. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. O sea, la gloria de Jehová, lo que se había perdido, va a ser reflejada en ellos nuevamente. Y ellos van a vencer. Ellos son la piedra cortada no con mano, que va a triunfar. Y ellos van a pelear con el Cordero. Y esos son los llamados y elegidos y fieles. Esas son las... Fíjense, esto es lo que Dios habla en su palabra acerca de su pueblo, del pueblo de la iglesia remanente, el pueblo adventista del séptimo día. Hay muchas cosas más que podríamos agregar, pero en esencia esto ya define la identidad del pueblo adventista. No es ninguna de las iglesias protestantes caídas, porque ellos expulsaron a las vírgenes de sus iglesias y habían caído. Y la que las hizo caer, después ahora cayó nuevamente, definitivamente, porque le dio a beber su vino al pueblo adventista, es la que envió a los lobos vestidos de ovejas, es Jezabel, es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o paramos aquí nuestro estudio? Lo tenemos aquí, si hay alguna pregunta.